Perfecto, Sí. fuerte y claro. Ya, súper. Sí, estoy muy contento de nuevo de estar acá, aunque sigo lamentando no poder participar de la cocina. Pero ya- Espero Ya vendrá. poder hacerlo. Ya vendrá, Rodrigo. No te preocupes, porque este tiempo de espera, cuando llegue el momento ya de que se levante todo esto y salgamos aeriosos, Dios mediante, te vamos a invitar y a lo mejor vamos a hacer una cocina especial ahí para poder picotear todo lo que no se pudo en tiempos de cuarentena. Vamos a hacer ese compromiso. Hasta cocinar me comprometo. Bien, Rodrigo, agradecerte como siempre tu disposición y tiempo para poder conversar con nosotros y bueno, estamos, ya lo comentaba, en un contexto que evidentemente ha necesitado que poco a poco nos sentemos a entender los cambios que ha significado la pandemia en cuanto a leyes se refiere, a medidas. Todavía estamos dentro de un estado de excepción constitucional que finalizaría a mediados de este mes, pero que posiblemente pueda extenderse. Por ejemplo, podríamos analizar esto en primera instancia, conociendo que aún seguimos en este estado y que en vista de la situación actual, bueno, bastante grave de la región metropolitana y que obviamente la contención que debe hacerse en todo el país, posiblemente esto se extienda. Comenzamos hablando de esto, porque estamos es una medida en la que estamos inmersos todavía. Sí, bueno, ahí hay varias distinciones que hay que hacer, creo yo. Lo primero es que hay tres tipos, no solamente un tipo, hay tres tipos de normas que se han dictado desde el inicio de la pandemia, desde la autoridad. Una que es de carácter constitucional, que es la que tú señalas, que es el tema del estado de excepción constitucional, y otros dos tipos de normas que a veces se nos pasa, no se nos olviden, que son igualmente importantes, como las normas sanitarias e incluso normas penales, que definen la responsabilidad de las personas hoy día y que desgraciadamente, a mi juicio por lo menos, no están tan bien organizadas en un mismo lugar. Uno debería hacer lo posible por dejarlas todas a disposición de las mismas personas en todos los lugares posibles. Hoy día están en la página del Ministerio de Salud, pero también están, por ejemplo, si usted se mete a EMOL, por ejemplo, para revisar plataformas de noticias, también están, yo diría que relativamente bien ordenadas. Pero en primer lugar, lo que hay que considerar es que uno, respecto del estado de excepción constitucional, que es lo que hoy día está vigente, es esta prohibición de movilización, porque en realidad lo que hace el estado de excepción constitucional es que le entrega facultades desde el presidente a un encargado de zona, por región, digamos, que está a cargo de toda la seguridad nacional dentro de nuestro país. Y en ese sentido lo que se han declarado, lo que se han ido decretando hoy día en todo el país son los famosos toques de queda, que obligan a que las personas se queden en sus casas entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Eso empezó a regir el día 29 de marzo y eso significa que hay una vigencia, constitucionalmente hablando, de 90 días por lo menos, como bien decía Jessica. Eso significa que hasta el 29 de junio más o menos dura esta medida y para poder renovarla el presidente de la República puede hacerlo, digamos, pero solamente con acuerdo del Congreso. Requiere ahí apoyo de los diputados y senadores. Lo más probable es que eso se renueve, así como se ve. Pero si yo incumplo un toque de queda, es una sanción bien importante. O sea, lo que hay que entender acá es que el toque de queda es una restricción absoluta. Nadie puede salir por fuera del horario de toque de queda. Solamente se definió una excepción hoy día en Chile, que es el caso de los delivery, en aquellos casos en que llevan comida o medicamentos, porque pueden transitar hasta las 12 de la noche, pero solo hasta las 12 de la noche. Si a mí me detienen fuera del tema del toque de queda, fuera de mi casa, me expongo sanciones que pueden llegar hasta las 50 UTM y eventualmente, una cuestión con la que yo no estoy de acuerdo jurídicamente hablando, pero se ha hecho en la práctica que se retiene a las personas hasta las 5 de la mañana. Y luego se las libera a las 5 de la mañana. Entonces es bueno tenerlo claro, fuera de la norma, cómo está funcionando y cómo se están comportando esa clase de sanciones. Claro. Aclarar, 19 de marzo, Rodrigo, en este caso cuando se señala o se declara este estado 19 de de marzo. excepción constitucional, exactamente. Sí, lo que pasa es que también, en relación también a lo último que estábamos conversando, Rodrigo, hacíamos alusión también a esta convivencia al interior de los condominios, que es un poco lo que también hemos ido analizando, porque claramente hay modificaciones en términos generales desde la salida de la puerta de tu casa, ya sea una casa habitación, desde un departamento, tú saliendo de la reja, realmente ciertamente hay disposiciones legales y de salud que
tenemos que compartir todos y respetar todos, pero también Sí. desde la reja hacia adentro, principalmente dentro de los condominios, también hay ciertas modificaciones que es lo que hemos estado hablando también en el último tiempo. Ahora, dentro de lo mismo, hay ciertas normas de comportamiento para los condominios en general, yo ocupo esta palabra, en tiempos de paz, pero que también se han anexado ciertos anexos legales al respecto también en términos de COVID-19. Hagamos una especie de resumen un poquito también para aquellas personas que en los últimos días quizá no vieron, no escucharon esa conversación. ¿Qué significa en tiempos de pandemia vivir en condominio y cuáles son las modificaciones que se han hecho al respecto? Bueno, en el tema de las modificaciones que hay, solamente afectando a condominios, hay modificaciones que tienen que ver, como tú bien dices, con convivencia, y otras modificaciones que tienen que ver con suspensión de obligaciones, de algunas pequeñas obligaciones dentro de los condominios. Lo primero que hay que considerar es que hoy día, de hecho debería salir esta semana, las últimas modificaciones a la ley de copropiedad, así que estamos ahí muy cerca de una novedad, y es, en primer lugar, la autorización a la participación virtual. Si usted vive en un condominio y ese condominio no está pudiendo tomar decisiones de asamblea y se cree que están medio detenidos, eso va a dejar de ocurrir porque se va a permitir la posibilidad de tomar decisiones a nivel general de participación para poder tomar decisiones rápidamente, que es lo que hoy día la mayoría de los condominios no están pudiendo hacer. Incluso es más, han salido algunas postulaciones, por ejemplo, a mejoramiento desde el propio MIMBU, y ahí los condominios están también muy estáticos porque en muchos casos todavía no han renovado las vigencias de sus directivas, y eso, para eso la ley es sumamente clara, se exige hasta un ministro del FE para poder renovar a esas directivas. Entonces esa clase de cosas vamos a poder ir resolviéndolas durante esta semana. Y en segundo término se han agregado algunos elementos que tienen que ver con, primero, la suspensión de las sanciones por no pago de gasto común. O sea, hoy día no se van a aplicar sanciones que tienen que ver, por ejemplo, con la gente que debe más de 3 meses continuos o discontinuos de gastos comunes. Sabemos que cuando eso ocurre nos pueden cortar la luz. Esta ley dice que aquellas obligaciones que se han dejado cumplir en el contexto de pandemia no serán susceptibles de esa clase de corte, para lo cual igual está pendiente una modificación legal que debería salir en otra clase de normas, que son las suspensiones de servicios básicos, que todavía está en discusión desgraciadamente y todavía no tenemos certeza sobre eso. Podría operar ahí como un incentivo perverso al no cumplimiento de las obligaciones, sí, y yo ahí por eso le he sugerido, por lo menos a los condominios en los que trabajamos nosotros como Fundación Organismos Sociales, que hagan un catastro primero de las personas que están en condiciones de mayor problema o vulnerabilidad antes de simplemente suspender las obligaciones que tienen que ver con el pago de gastos comunes, porque recordemos, el pago de gasto común es una obligación que nos permite vivir mejor en el condominio y solucionar problemas colectivos. Y las terceras son las tipos de convivencia en el fondo, que en primer lugar una cosa que tiene que ver con el tema sanitario y la no discriminación. En primer lugar, la no discriminación, hoy día se establece una sanción para quienes discriminen, sobre todo a personal de la salud, que vuelve a sus casas luego de turnos, porque desgraciadamente vimos durante estas semanas que se han empezado a realizar actividades de discriminación derechamente, en donde se le ha pedido a personas que no vuelvan a su casa por el miedo de los residentes a contagiarse, claro, siendo que el personal de la salud probablemente es el personal más idóneo para cumplir normas sanitarias y para preocuparse, cuidarse ellos mismos y cuidar a los demás. Ha sido bien terrible. Y además de eso, algunas normas de carácter sanitario, que se enganchan mucho con las que están por fuera de la vivienda, que son las obligaciones, por ejemplo, de uso de mascarilla necesariamente siempre en todos los espacios comunes. Hoy día yo no puedo estar en ningún espacio común sin mascarilla, no puedo utilizar ascensores cuando los hay en mi condominio si no estoy con mascarilla. Incluso hay una limitación, dependiendo del tipo de ascensor, de cuántas personas pueden estar adentro. Y incluso respecto de los espacios comunes, algunos condominios han sido facultados, de hecho hoy día los condominios están facultados derechamente a que determinen normas internas especiales, como por ejemplo suspender el uso de espacios comunes. Rodrigo, sí, sobre lo mismo te quiero preguntar porque en las últimas discusiones y en las últimas noticias, al menos personalmente que yo he seguido, tiene que ver con aquí tú nos puedes orientar un poco más al respecto si las administraciones, por ejemplo, de los edificios de departamentos pueden prohibir o no prohibir las visitas. Por ejemplo, lo que tú decías también, la prohibición de espacios
comunes, como por ejemplo los famosos quinchos, porque de repente hay edificios de departamentos que tienen un espacio común donde efectivamente ahí ordenadamente tú lo puedes solicitar con tiempo, un quincho. Todo ese tipo de cosas efectivamente están restringidas por la posibilidad de que se pueda juntar más gente de lo debido. Ese tipo de restricción queda supeditada a la administración de los edificios de departamento, a la propia directiva. ¿Cómo funciona un poco también en la práctica o es igual para todos? No, aquí se aplican disposiciones que facultan a los comités de administración a tomar ciertas decisiones particulares. Por eso es tan importante la participación en los comités de administración, porque en algunos casos lo que se ha hecho, y yo a mi juicio por lo menos de forma bastante sana, es restringir derechamente el uso de ciertos espacios comunes, como quincho o como piscina. Hoy día la mayoría de los condominios, por lo menos en la región del Maule, de los que yo tengo noticia, se ha restringido absolutamente el uso de esos espacios comunes que de carácter más bien recreacional. Okay. Se conserva igual el uso de otros espacios comunes, por ejemplo, que es como cuando uno saca a su perrito, eso es necesario, y por lo tanto sigue funcionando, pero con una restricción estricta de uso de mascarilla y de distanciamiento social. Y respecto del ingreso de personas extrañas al condominio, la verdad es que ahí nos encontramos con un posible choque, porque uno no puede en principio restringir la libertad de las personas solamente con medidas, con normas internas de un condominio. Por lo tanto, hoy por hoy, no debería ocurrir esa clase de restricciones. Lo que sí puede haber es una disposición o una instrucción interna dentro del condominio de informar quiénes son las personas que entran y salen. Eso sí es posible. De hecho, en la mayoría de los condominios es obligatorio. Uno tiene que registrarse, dar su información para poder tener control sobre quién entra y quién sale. No se puede, en principio, restringir una definición de usted no puede invitar a gente o no. Esas restricciones existen, pero existen desde la puerta hacia afuera hoy día. Rodrigo, me gustaría también abordar, claro, las medidas sanitarias que todos sabemos que hemos insistido, tanto en el matinal como también las autoridades, tanto el lavado de manos como el distanciamiento social, pero otras medidas que quizás son un poco más rigurosas, como el uso de la mascarilla, que ya lo comentabas. En este caso sabemos que muchos municipios han generado ordenanzas municipales por el uso obligatorio de la mascarilla, pero realmente en todo Chile, en general, hablando del uso de la mascarilla, ¿uno puede ser multado por no utilizarla? Para despejar esta duda a nuestros televidentes. Sí, uno puede ser multado por no utilizarla. Por eso yo les decía, el uso de las mascarillas. Aun cuando el municipio, disculpa, no haya entregado una ordenanza. Exactamente, y pese a que el municipio no haya entregado una ordenanza particular municipal, porque hay algunas disposiciones desde la Autoridad Sanitaria Nacional que son vinculantes, por lo tanto, a todos los chilenos y chilenas, en realidad a todos quienes están hoy día en el territorio nacional. Y esas no solamente tienen que ver con el tema de las mascarillas, tienen que ver con las mascarillas, con el no respeto a las aduanas o los cordones sanitarios, con los, digamos, con los usos o distanciamientos sociales en establecimientos especiales, con las visitas o no visitas a recintos de cuidado de adultos mayores, por ejemplo. Claro. Las casas de adultos mayores tienen hoy día restricción absoluta, o las cuarentenas, que hoy día hay un tipo de cuarentena nacional para las personas mayores de 75 años. Todas esas son normas de carácter administrativo. Por eso yo les decía al principio que tenemos normas constitucionales, administrativas y penales. Okay. Las administrativas son estas, donde también están las mascarillas y en donde yo puedo verme expuesto a sanciones que pueden llegar hasta 50 millones de pesos, incluso cuando tengo, digamos, el caso de las fiestas clandestinas. No sé si lo han visto, porque en Maipú tuvimos un par de casos que fueron bien terribles. Este fin de semana incluso igual. Exactamente, y son sanciones que probablemente se van a aplicar porque son las más graves, hasta incluso cerca de 1,5 millones de pesos en caso de que yo sea sorprendido transitando en alguno de esos lugares que son declarados como obligatorios en uso de mascarilla, sin ninguna clase de autorización ni precaución. Y esos lugares son, por ejemplo, transporte público. Yo hoy día no puedo estar en el transporte público sin un uso de mascarilla, ninguna clase de centros comerciales sin uso de mascarilla, no puedo entrar a recintos hospitalarios, ni tampoco educación sin mascarilla, ni tampoco lugares en donde se manipule comida. Por lo tanto, en realidad lo que nos está diciendo la autoridad sanitaria es, salvo en algunos lugares de tránsito libre, como cerca de su casa o en la cuadra fuera de su casa, usted debe andar con mascarilla siempre. De hecho, en realidad el llamado es a estar siempre con mascarilla si uno sale de la puerta de su casa para afuera. Pero las sanciones se empiezan a aplicar en estos casos más o menos especiales y particulares. Distinto es el caso de, por ejemplo, el tema de las cuarentenas, porque hoy día en Chile tenemos cuarentenas vigentes hasta ahora, dependiendo de lo que vaya a pasar ahora en el anuncio de la mañana, cuarentena solamente en 3 regiones.
en Tarapacá, en la región metropolitana, y en la Araucanía solamente en una comuna, en Lonquimay. Hoy día, en esos casos, ellos tienen además unas sanciones especiales, que son aquellas sanciones que tienen que ver con el incumplimiento de las cuarentenas. Es decir, el que yo salga fuera de mi casa sin una autorización especial de la comisaría virtual que me permite moverme dentro de la ciudad para hacer ciertos trámites, ciertas gestiones. Hoy día en Constitución o en Talca, yo puedo ir a comprar libremente al supermercado sin informar que voy al supermercado sin ninguna clase de autorización. Claro. Pero sí, en estas regiones con cuarentena sí tengo que sacar un permiso especial, y si no, me pueden aplicar una sanción administrativa. Y esas sanciones administrativas, ojo, no solamente son iniciadas de oficio, digamos, por la autoridad, es decir, que la autoridad sola empieza a fiscalizar. También son iniciadas potencialmente por las mismas personas. O sea, cualquiera puede denunciar un caso de esa envergadura. Por eso es que nos dimos cuenta de los casos de las fiestas clandestinas en Maipú, porque un vecino informó que se estaba llevando a cabo una fiesta de esta naturaleza y por eso la autoridad pudo aplicar una sanción. Rodrigo, insisto, yo creo que todo este tipo de conversaciones son súper interesantes, no solo para la gente que ve el matinal, porque efectivamente la gente puede estar viendo esto y puede tener quizá un familiar que vive en Concepción, que vive, por ejemplo, en la Araucanía, y que son aplicables para el territorio nacional. Pero me gustaría que también volviéramos a analizar, Rodrigo, esto que te preguntaba yo hace un par de días con respecto a esta especie de cajas chicas que tenían que tener como las administradoras de los edificios de departamento al respecto de, porque tú decías que efectivamente, dada la condición, hay gente que efectivamente no puede trabajar y tiene que existir lo ideal, este consenso entre que si la persona no puede pagar el arriendo, tampoco se le puede echar así literalmente a la calle porque no puede pagar, porque se entiende que hay una situación especial. Pero, por ejemplo, hay edificios de departamentos que tienen dentro de la administración el compromiso de contratar a un personal de aseo. ¿Qué pasa si efectivamente ese personal de aseo por algún motivo no puede hacer sus labores diarias? ¿Eso quién lo sigue supliendo? ¿La administración? ¿Los vecinos? ¿La administración se tiene que hacer cargo de ese tipo de cosas? Yo he visto algunos instructivos que tienen que ver incluso con algunas normativas que van desde el punto de vista en charlas, por ejemplo, para los propios conserjes, etcétera. Por eso te preguntaba inicialmente si efectivamente eso va a quedar supeditado a la propia administración o hay algún protocolo que emana desde el propio ministerio para que ojalá todos los edificios, departamentos y administraciones también tengan esa guía práctica de alguna manera de saber qué hacer en caso de. Mira, en ese sentido, Álvaro, el problema que hay con la norma es que no definió casos o no definió todavía casos particulares. Y es porque tenemos un problema, yo diría que es estructural, no solamente de los condominios en específico. Tú haces referencia a dos cosas. Uno es el Fondo Común de Reserva, que es lo que está establecido en la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, que es este fondo, este colchón de plata que nosotros tenemos cuando vivimos en condominio para poder ir ahorrando y generando recursos para que, si es que el condominio tiene un problema extraordinario, pueda resolverlo rápidamente. Hoy día, desgraciadamente, la Ley de Copropiedad hace un acto que a mi juicio es incluso discriminatorio. Dice que quienes tienen la obligación de tener fondo común de reserva son solo los condominios no sociales. Los condominios sociales tienen la obligación de tener fondo común de reserva. Y eso es un grave problema porque en el fondo nos genera a nosotros, los que trabajamos sobre todo con condominios sociales, que nos dicen, oye, pero es que nosotros no teníamos ninguna clase de obligación. O sea, esta clase de decisiones lo que termina haciendo a veces es generar la responsabilidad en las propias personas de resolver los problemas que son acaecidos por la pandemia. Entonces, por eso, la primera recomendación siempre a los condominios, incluso sociales también, es que tengan siempre un fondo común de reserva, porque de otra manera hoy día no logramos resolver problemas graves que tienen que ver incluso con pago de luz o pago de cuenta. Yo les decía la semana pasada, la última vez, que estuve, le hacía referencia a un caso en Constitución, una gran directiva de Vista Hermosa 4, que las conozco mucho y que han trabajado y han puesto mucho de su parte. El fin de semana me llamaron y me dijeron, oye, es que tenemos un problema porque no podemos hoy día pagar la luz ni el agua, porque la gente no está pagando el gasto común. Entonces, claro, en realidad el problema, y yo diría que es un problema que probablemente vamos a tener siempre, porque las leyes no se hacen cargo de los problemas más específicos, es que vamos a necesitar mucha organización dentro de los condominios para poder tomar resoluciones o decisiones rápidas, para poder arreglar problemas que vienen de estos defectos legales que yo diría son bien importantes. Hoy día, por ejemplo, en el caso, y me voy a la otra parte de tu pregunta, cuando la gente en los condominios tiene contratados a administradores o a personal de aseo o a conserjes y otros,
Lo que uno debería hacer siempre es tratar de generar contratos de trabajo respecto de esas personas para que no queden en el aire, aunque sea un contrato de trabajo con bajo monto, con baja destinación de horas de jornada laboral, pero de alguna manera que nos permitan responder ante esta clase de incertidumbres, porque cuando hay contrato en horario, aparte que eso es una mentira, porque en realidad no es un contrato honorario, es un contrato de trabajo. Yo recibo órdenes y que soy conserje o soy administrador o persona del aseo. Debería estar siempre pagando la obligación que tenemos respecto a esta persona. Se habla esto de un trato, yo diría que es de una dimensión ética. Aquellas obligaciones que nosotros sí logramos seguir pagando, pese a que no las estemos utilizando, siempre es bueno sostener económicamente hablando a toda esa comunidad que sigue desarrollando funciones, o por lo menos estando a disposición de trabajar en el condominio, porque tanto el servicio personal de aseo como el conserje, claro, por una razón externa no puede cumplir con su obligación de ir permanentemente todos los días en caso de aquellos comunes donde hay cuarentena, pero en la mayoría de los casos siguen desarrollando funciones, e incluso en lugares donde hay cuarentena el tema del conserje se considera todavía como una función de primera necesidad. Por lo tanto, nosotros deberíamos ser capaces de seguir pagando esa clase de obligaciones en un condominio normal, pero sin perjuicio de aquello, tener en consideración que ojalá tener el resguardo económico para poder cumplir con esas obligaciones mientras dure la pandemia, porque hasta ahora no se ve ninguna clase de bono colectivo ni aporte ni subsidio para poder sostener los condominios sociales. Se ha sugerido, pero desgraciadamente eso no quedó en la ley. Rodrigo, nos están llegando preguntas justamente en alusión a lo que conversamos por nuestros televidentes. Buen día, se entiende lo de las restricciones y registro de visitas, pero para los condominios que tengan un conserje, eso no se puede aplicar en caso de condominio social. ¿Cómo se puede ordenar cuando solo se cuenta con comité de administración? Desde Talca, Teresa Acevedo, cariños Rodrigo y buen tema. Esta es su pregunta. Sí, Teresa Acevedo es una gran dirigente. Te conozco, sí, y trabajamos también con ella. Teresa Acevedo es dirigente de un condominio social que se llama Brisas del Maule, en Altos del Estero, acá en Talca. Ella es un buen ejemplo también de dirigentes que han logrado organizarse solos. Porque de nuevo, en los condominios sociales no existe ni conserje, ni administrativo, ni nada por el estilo, porque habitualmente no alcanzan recursos para poder cumplirlo. Mientras que en un condominio no social, el gasto común oscila entre los 25.000 pesos hasta de ahí para arriba, digamos. En el caso de los condominios sociales, habitualmente el pago de gasto común es mucho menor, oscila entre los 5.000, 10.000 pesos hasta los 15.000 en aquellos en donde se paga un poquito más. Siendo que en realidad, curiosamente, tenemos siempre todas las mismas necesidades, entonces deberíamos tratar de aspirar a llegar a lo más cercano posible a un gasto común más o menos homogéneo, digamos. Claro. En esos casos en que plantea la Teresa, la ley dice que quien no tiene un administrador externo, la función de este administrador externo, es decir, del señor Barriga, en términos concretos, del que cobra el gasto común y aplica sanciones, es del presidente del comité de administración. Ahora, eso sí considera un aspecto igual relevante. Hoy día, en la ley que se está tramitando, una de las indicaciones que trae nuevas es la posibilidad de aportar con un pequeño bono o un pequeño pago, en realidad, una pequeña remuneración o aporte a quienes integran el comité de administración. Porque hoy día el comité de administración no funciona con plata, funciona por lo tanto con las personas solamente con la voluntad de las personas. Hoy día la ley lo que dice es, vamos a reconocer que en realidad el comité de administración no solamente desarrolla una labor de representación, sino también una labor de administración y conserjería metida entre medio, y arreglar la basura, arreglar la luz, porque siempre cuando pasa un problema en un condominio social, el comité de administración hace todo, porque no hay otras funciones delegadas a una otra persona, en otro órgano. Entonces, en esos casos en particular, la ley dice, en la modificación que se viene ahora por lo menos, y que no se ha votado, pero se va a votar, es la posibilidad de que las personas que integran el comité de administración pudieran recibir un aporte desde el gasto común para poder hacer entender que su labor es más cercana a una labor profesional de desarrollo de administración y no solamente una labor solamente representativa. Perfecto. Claro. Rodrigo, siguen llegando preguntas en alusión a diferentes temas y ámbitos en donde desde Talca nos comentan cómo vamos a detener el COVID. Acá en la población San Luis de Talca hay negocios con máquinas tragamonedas y todos los días están llenas de gente fumando y jugando. He llamado a carabineros, a seguridad ciudadana y nadie hace nada. A uno que va a comprar ni siquiera se puede entrar al negocio tranquilo. Si ellos no pueden controlar eso, entonces ¿quién? Bien, ahí hay un tema bien importante. Y aquí yo por lo menos voy a tener mi opinión en un punto que yo diría que es más polémico. Hay una sanción
que es una sanción que está establecida en un artículo nuevo del Código Penal de Chile, que es el artículo 316, que habla de aquel que disemina un patógeno o asume la posibilidad de diseminar un cierto patógeno en ciertos casos. Y eso está penado incluso con cárcel. Y tuvimos una hipótesis hace poco tiempo atrás, en donde incluso un senador de la República viajó en contexto mientras esperaba, digamos, el resultado de su PCR. Por lo tanto, él era un riesgo para el resto de las personas y a pesar de todo, aún así se movió de su lugar de trabajo en un medio de transporte aéreo y por lo tanto también colectivo. Esa clase de conductas hoy día sí están sancionadas, inclusive también la de no mantener distanciamiento social. Cuando uno ve situaciones de no mantenimiento social, sí puede hacer denuncias a la autoridad, sobre todo en aglomeraciones, porque recordemos además que hoy día hay una limitación de reunión. Y esa limitación de reunión dice que no se pueden reunir más de 20 personas en un mismo espacio, en un mismo lugar. De hecho, se han cursado hoy día sanciones sanitarias, administrativas, a personas que han intentado jugar fútbol. En donde se han aglomerado más de 20 personas en un mismo espacio con la intención de desarrollar actividad deportiva, que de todos modos está también prohibido hoy día en Chile. Entonces, el jugar fútbol o el jugar en una tragamoneda y ser más de 20 personas genera el mismo riesgo y el mismo problema. Por lo tanto, eso sí es una conducta denunciable a la autoridad sanitaria y sí es una conducta a la que se le debería cursar una infracción, no solamente a quienes están participando de ella, sino también a quien sostiene el local comercial que las alberga. De hecho, hoy día cuando usted trata de entrar a un supermercado sin la mascarilla, la gente del supermercado no lo va a dejar entrar, por mucho que usted vaya a comprar mucha plata en el supermercado, porque se le puede aplicar una sanción también a ellos. Ahora, respecto de menos de 20 personas, ahí ya estamos apelando mucho al criterio y a la ética de cada uno de nosotros, y ahí yo en realidad lo que digo siempre es la ley funciona para los casos un poquito más extremos, pero en los casos en que no son extremos, pese a que la ley no lo sanciona, también deberíamos nosotros asumir y comportarnos acorde a la coyuntura. Sí, Rodrigo, mira, hay otras preguntas en relación también a este y otros temas. Te replico la pregunta, dice: hola, nosotros tenemos problemas para pagar el arriendo. Mi esposo estuvo con COVID y tuvo que hacer cuarentena un mes. A él le imponen por el mínimo, no por lo que gana, y eso significó que podemos pagar arriendo no en su totalidad. Hoy debemos decirle a la señora de la casa y no sabemos qué pasará. Capaz que incluso nos pida hasta la casa. ¿Qué se responde en ese caso? Mira. Sí, bueno, ahí hay dos cosas importantes. Es una pregunta súper difícil porque no está regulado todavía por norma. Todavía no ha salido una norma que diga que nos podemos eximir de obligaciones civiles por el tema del COVID. De hecho, hoy día explícitamente se ha dicho, tanto por tribunales como por algunos analistas jurídicos, que la obligación del pago de arrendamiento no se exime, digamos, por el solo hecho de vivir en un contexto de pandemia, por mucho que hayamos pasado por necesidades o por problemas económicos. Eso no se exime. Ahora, respecto del caso en concreto, yo he visto por lo menos en la práctica dos situaciones. La primera es lograr acuerdo en específico con las personas, con las contrapartes, con las personas con las que uno está, digamos, teniendo del otro lado, porque no hay cosa más mala que un arrendatario que se esconde. Siempre es mucho más factible encontrar un acuerdo entre un arrendatario que asume que no está en condiciones de pagar hoy en día, pero que se compromete a pagar, qué sé yo, no sé, si el arrendo es de 200.000 pesos, pero puedo llegar a 100, me comprometo a pagar los otros 100 de otra manera. Ante eso, sí reconoce mecanismos jurídicos en donde yo puedo, por ejemplo, un pacto, un acuerdo notarial simple, en donde me comprometo a ponerme al día con esa deuda pendiente en los sucesivos, qué sé yo, 3 meses o 5 meses o 6 meses, asumiendo, digamos, un prorrateo de esa deuda que se va generando agregada a mi monto regular de arrendamiento. Eso es posible de hacer, pero también dependemos de la voluntad del arrendador. Y respecto de lo otro, yo no creo que a la señora que está preguntando la vayan a echar mañana, porque también recordemos que la facultad de desahucio, en el fondo, también es parte de un proceso judicial, eventualmente, que hoy idealmente no lleguemos a ese punto, pero sí, en definitiva, no es que la cosa vaya a pasar de un día para otro. Entonces, yo la sugerencia que siempre hago es
trate de conversar con su contraparte del contrato de arrendamiento para poder resolver el problema de la forma más civilizada posible y sin esconderse, porque yo diría que una de las cosas que más les molesta a los arrendadores hoy en día es cuando el arrendatario se esconde derechamente, de nuevo con esta analogía al Chavo del Ocho como Don Ramón, para no hacerse el loco y como que nadie sepa de mí. Y en realidad lo que debería ocurrir es que si tengo un problema, manifestarlo para ver si es que podemos resolverlo, porque existen canales jurídicos para poder hacerlo. Rodrigo, mira, me han llegado otras preguntas de gente que vive en condominio. Voy a tratar de resumírtelas todas en una. Porque en relación un poco también a lo que estábamos hablando inicialmente sobre este fondo común de administración, a la que yo le planteaba, o le colocaba el nombre ahí de caja chica, tú contabas que efectivamente con respecto al tema de los gastos comunes, me parece súper importante que lo ideal sea que sea, ojalá, equitativo en el lapso del tiempo, es decir, que no fluctúe mucho. En relación a eso, las preguntas tienen la siguiente dirección. La administración, por ejemplo, de un mes para otro te puede cambiar los gastos comunes, es decir, si pagabas hipotéticamente 10.000, ahora, por ejemplo, cobrarte 25.000 porque tuvieron que comprar más cloro, más escobillones, el cloro está más caro, etcétera. ¿Eso puede suceder eventualmente sin la autorización de los vecinos, de la administración? ¿Se puede hacer ese cobro de cierta manera que no está contemplado dentro de las conversaciones, de las reuniones, de las determinaciones? Y yo te coloco un caso puntual, porque eso también puede ser llevado a otras esferas en relación también a lo que está pasando en el marco de la pandemia. Mira, en el tema del gasto común, hay que entender una cosa bien concreta. La ley de copropiedad inmobiliaria, yo invito a todos los que hacen preguntas sobre la ley de copropiedad que la puedan revisar porque es relativamente corta, en la 19.537. Esta ley lo que dice es que solamente hay dos tipos de gasto común que se pueden cobrar. Y de esos dos tipos son dos grandes géneros, que son los gastos comunes ordinarios y los extraordinarios. Dentro de los gastos ordinarios, solamente a su vez hay cuatro tipos dentro de esos gastos ordinarios. Son los gastos de mantención, de conservación, de reparación y de uso o administración. Son gastos que están asociados a ítems súper específicos, que tienen que ver con la basura, con el pago del personal, etcétera, etcétera, y reparaciones en general. Y además de eso están los gastos comunes extraordinarios. Y los gastos extraordinarios son, claro, gastos en donde el comité debe incurrir en cierta inversión para resolver problemas que aparecen y que no eran posibles de prever originariamente cuando nosotros definimos el gasto común original. Digo. ¿Cuál es el punto con esto? La pregunta es como trampa, porque son dos respuestas distintas. Uno, sí se puede modificar el gasto común pese a que lo hayamos acordado anteriormente por una situación sobre todo de contingencia o pandemia. Muchos condominios lo que han hecho es comprar insumos, como tú bien dices, Álvaro, de salud o de sanitización en el fondo para poder limpiar los espacios y las áreas comunes. Pero la decisión de poder hacerlo debe ser consensuada por la Asamblea de Copropietarios y Copropietarios. No es posible que me digan, no, voy a subir yo el gasto común de acá mañana y vamos a pagarlo, y vamos pagándolo y es obligatorio. Eso no es posible de aplicar de manera obligatoria. Para que sea de manera obligatoria debemos crear una Asamblea de Copropietarios con el quórum que está definido en la ley para poder, digamos, tomar esa determinación. Si no lo hago y soy parte de un comité de administración y simplemente digo que hoy día se va a pagar más plata, que también podría ocurrir, lo que tienen los copropietarios que están en contra de esa decisión, es decir, nos parece que es arbitraria y pueden recurrir incluso ante el juzgado de policía local, sin abogado, no es necesario abogado, ir al juzgado de policía local respectivo, en Constitución solamente hay uno, en el caso de Talca hay tres, y plantear esta situación para que se reforme la decisión del comité de administración y finalmente no se aplique ninguna sanción por el incumplimiento del pago de ese gasto común extraordinario porque no se tomó en consideración a la Asamblea. Perfecto. Rodrigo, nos llegó otra pregunta y dice lo siguiente. Hola chicos, un abrazo especial para Alvarito. Consulta, si tengo un contrato vencido de hace más de un año y en él decía por parte de la dueña que no me devuelve mes de garantía ni lo puedo ocupar, ¿es legal eso? Gracias, un abrazo virtual, nos ve todos los días. Evelyn de Talca. El tema del gasto, el uso del mes de garantía, dice ella. Exactamente, que no lo puede ni, no se le devuelve ni lo ocupa.
No, es que lo que pasa es que el mes de garantía debería ser ¿por qué paga el mes de garantía en el arriendo? El mes de garantía se paga para poder, valga la redundancia, dar garantías del cumplimiento de la obligación del arriendo, en primer lugar, y en segundo lugar, cubrir eventuales daños que se generen producto del uso irresponsable de la propiedad. Es decir, cuando yo termino el contrato de arrendamiento, le entrego la propiedad a mi arrendador, el arrendador puede... Exactamente, y tiene que revisar si es que efectivamente el uso estuvo de acuerdo a cómo estaba estipulado en el contrato, y si es que hay alguna clase de daño importante, entonces podemos usar ese mes de garantía que se entregó para poder resolver esos problemas que se generaron producto del uso. Ahora, si es que no se genera un problema, ese mes de garantía debería devolverse al final del contrato. Perfecto. Bien, Rodrigo, sabemos que estás con hartas cosas comenzando la semana, el mes de junio. Un abrazo cordial y creo que vamos a seguir, vamos a seguir contactándote para hablar de este y otros temas. Así que, como siempre, gracias por tu disposición y, por supuesto, nos vemos prontamente, como siempre ha sido la tónica, al menos estos últimos meses, de manera virtual, momentáneamente, Rodrigo. Muchas gracias, a la espera de la cocina. Gracias, Rodrigo Hernández, sí. abogado. Lo voy a cobrar. Chao, chao.